Ahora sí. Muy buenos días. Arrancamos con este nuevo Devocio Live. Bienvenidos a los que se van a ir conectando. Bienvenida Romina Maya. Bienvenida Romina Maya. No te había visto por acá por el live. Bienvenida. Qué bueno que te sumes. Buen día. ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde te comunicás? Bienvenido a todos los que se van a ir conectando, los que van a ver este video después, como siempre digo. Hoy arrancamos un poquito más tarde, 20 minutos pasados de las 9:30 de la mañana acá horario Chile, ya que estuve con un pequeño percance en el medio. Pero estamos acá firmes, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que prediquemos y extendamos el reino de los cielos. Qué bendición. Isaías, como siempre, un saludo enorme a México. Vamos, Isaías. Bendecido estás vos y tu madre, que el favor de Dios va a estar en la salud de tu mamá. Y está ya en tu mamá. Qué bendición que podamos estar, qué bendición que se puedan conectar, de verdad, me pone muy contento. Y recién termino de escribir esta palabra que el Padre así me dio y digo, wow, qué tremendo lo que el Espíritu Santo obra. Pero Lucas, Crucino, Sucrino, te mandamos un abrazo, un beso, bendecido día, buen día a los que se van conectando. Ahí donde estás, me gustaría si empezamos y oramos, ¿qué les parece? Si entregamos la palabra para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Así que si querés cerrar tus ojos ahí donde estás, oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por abrir nuestros ojos un día más, gracias por otro día más de vida. Gracias, Señor, porque como dice la adoración de fondo, dicen que tú tienes sueños, 8 billones de sueños, y que cada uno de nosotros somos uno de ellos, Señor. Y sin duda somos uno de ellos hoy que cumplidos en la tierra, Señor, porque estamos hoy con un día más de vida, con salud, abrimos nuestros ojos. Nos permitís, Señor, hoy disfrutar de este nuevo día, de este nuevo comienzo. Que el afán que pasó ayer quedó en el ayer, y el afán de hoy tendrá su afán, porque cada día tiene su afán, Señor. Así que todo lo que nos venga en el día, Señor, como dice en tu palabra, que por nada estemos afanosos, sino que todas vuestras peticiones sean pedidas y con acción de gracias, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos que hoy nos fortalezcas, Señor. Gracias por un día más de vida, por la salud. Que hoy nos fortalezcas en el Espíritu, que nos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, que seas tú hoy hablando a través de nuestra vida a más personas, Señor, que necesitan conocerte. Que seas tu Espíritu Santo ahora trayendo en esta palabra, Señor, esa semilla que cae en nuestro corazón, y que en ese corazón hay buena tierra y dará fruto al 30, al 70, al 100 y hasta al 1000 por uno, para poder llevar de este alimento a muchas más personas. Padre, te doy gracias por cada uno de los que se conectan, porque no soy yo el que va a hablar, Señor, ni me escuchan a mí, sino a ti que estás conmigo, Señor. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Que todo lo que diga, Señor, asimismo mis gesticulaciones, mis expresiones corporales, todo emane a ti, Jesús, que seas tú mismo, Jesús. Toma el control tú de esta palabra, Espíritu Santo. Echamos fuera todo espíritu de distracción, de cansancio, de adormecimiento, todo espíritu altivo que se levante contra el conocimiento de tu palabra, Dios, que quiera venir ahora a interrumpir. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo atamos y se va en silencio por donde entró, Señor. No tiene autoridad. Cubrimos esta mañana nuestro hogar, Señor, con tu preciosa sangre, Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano y guarda nuestra entrada y la salida en el día de hoy, Señor. Que así sea. En el nombre de Jesús preparamos nuestros espíritus. Amén, amén
y amén. Wow. Bienvenido a los que se van conectando. Amén a la oración. Bienvenido a todos. Qué bendición. Veo conectados nuevos ahí. Me gustaría saber de dónde son, de dónde se conectan, de dónde nos miran. Bienvenidos. De verdad, bienvenidos, bienvenidos. La palabra que el Espíritu Santo hoy nos trae se llama desamparado. Cuando el silencio de Dios es ensordecedor. ¡Wow! Así le puso el Espíritu Santo. Creo que una de las líneas más recordadas en los evangelios, en la palabra de Dios como tal, es Elí, Elí, lama sabactani, que eso significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, entendamos qué significa la palabra desamparado. Y para ello debemos para entender desamparado tenemos que entender qué es amparado. La palabra amparo tiene el significado de refugio y viene del verbo amparar, y del latín anteparare, poner un parapeto defensivo delante, luego prevenir y proteger. Si no sabes lo que es un parapeto, eso es un vallado, una baranda, no sé, hacer cosas que eviten que lleguen a vos. No sé, ejemplo, una trinchera, y pones bolsas de arena, hierros y alambres. Estás haciendo un parapeto sobre tu vida, ¿sí? Para que el enemigo no venga y te lastime, ¿sí? Entonces vuelvo a leer. Entonces, ¿qué significa amparo? Poner un parapeto defensivo delante, luego prevenir y proteger. La palabra de amparo significa refugio, ¿sí? Pared, baranda, etc. O bien esas las barandas de las escaleras que uno evita para caerse, lo mismo también, eso es un parapeto, se le denomina así, ¿no? Bien, entonces la palabra desamparo sería sin refugio, sin parapeto, sin protección, sin defensa, abandonado, dejar sin amparo ni favor a alguien o a algo que lo pide o necesita. Lady, bienvenida. Rocío, bienvenida. Qué bendición que estén ahí. Bien, entendiendo a grandes rasgos el significado de la misma, podemos notar cómo Dios muchas veces nos va a privar del amparo que se daba o se concedía, pues para desamparar, obviamente, ahora es necesario haber sido amparado antes. El que nos desampara nos priva de un bien, el que nos abandona de su auxilio y favor contra una desgracia o mal que nos amenaza. Y muchas veces ese silencio permite Dios en nosotros, el silencio de que Él no nos responde, el silencio de que se avecinan amenazas en nuestra vida, y cuando más oramos parece que menos escuchamos la voz de Dios en esos momentos de desesperación, de angustia, de tristeza, en esos momentos de desamparo, valga la redundancia. Sentirnos desamparados, sentirnos solos, sin refugio, sin ánimos de continuar, sin seguir. En boca de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresa toda la desolación del Mesías, del Hijo del Dios, que está afrontando el drama de la muerte. ¡Wow! Una realidad totalmente contrapuesta al Señor de la vida. ¡Qué impactante eso! Lo pueden ver ya les digo, para que lo vean Lama Samantani, de lo que estoy citando, es en Mateo 27:46, que es la crucifixión de Jesús, todo el capítulo 27, si lo quieren, anótenlo. Pero le vuelvo a leer esta parte. En boca de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunta. Expresa toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, Señor de vida, Señor de la vida. Qué locura eso. Y muchas veces Dios va a permitir esas cosas contrapuestas en nuestro camino. En Dios muchas veces es sinónimo a que todo
estando en Él, ¿no? Va a salir bien y va a ir mejorando, y lo malo que antes nos pasaba, ahora ya no. Y ese es el primer engaño. Acércate a Dios, que te va a ir bien. Dios quiere que solamente seas feliz. Ven, sigue a Jesús. Jesús te llama. Esto. Y muchas veces no nos dicen que realmente es todo lo opuesto. El Señor de la vida estaba siendo crucificado para dar vida eterna. ¿Qué incongruencia? Qué ilógico, ¿no? Y muchas veces hay cosas ilógicas en nuestra vida que no vamos a entender. Por eso cuando no te explican bien el Evangelio, no, Dios no solamente quiere que vos seas feliz. Esa es la primera palabra y frase que estoy escribiendo sobre eso. Las verdades según Satanás, que es mentira. Muchas cosas que, por ejemplo, esta es una de las frases que dice, Dios solamente quiere que seas feliz. ¿Y dónde está el engaño en esta frase que nos hace entender muchas veces el diablo? Dios solamente quiere que seas feliz en la palabra solo. Dios no solamente quiere que seas feliz, Dios quiere que vos hagas caso, que seas obediente. No solo seas feliz, porque esa palabra solo no respeta la voluntad de Dios. Ser obediente. Por eso hoy el mundo está viviendo un libertinaje. Y muchas veces no nos explican eso. Y de verdad que nos hace pasar muchas veces en los momentos de angustia y de tribulación, decir, che, ¿por qué Dios me está desamparando? Claro, porque nadie te explica que el llegar a Dios no es sinónimo de todo va a estar bien. Al contrario, dicen que se van a levantar muchos más problemas a causa del Evangelio, a causa de seguir a Cristo. Ir en Cristo, terminó en la cruz, y ahora van a entender un poco más. Pero al igual que Jesús, Dios va a permitir que el parapeto, ¿sí? Que el parapeto que Él nos pone contra los ataques del enemigo sea vulnerado para probar nuestra fe. Así mismo con Jesús, que lo dejó sin refugio. ¿Y cuál era la voz de Dios en su interior? Esa era la voz, ese era su refugio en Jesús. La voz de Dios en su interior. Por eso le dice, Lama, Lama, Eli, Eli, Lama, Sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué me has desamparado? Dice la traducción en Reina Valera. ¿Por qué me has desamparado? O sea, ¿y cuál era el refugio de Dios en esa exclamación que Él hace? Que Dios le hablara, sentir su confianza, sentir de que Él está. Él exclama Sabactani, y en su significado tiene estos sinónimos, Sabactani, que es una palabra hebrea. Mucho también se adjudica a la aramea. Reservado, dejado, guardado, elegido. ¡Wow! ¡Wow! Miren el significado de esta palabra. Vuelvo a decirlo. Reservado, dejado, guardado, elegido. Él en esa palabra nos anuncia lo que ya había entendido al subirse en esa cruz. Lo que era quien era Él en realidad. Y lo que Él venía a hacer. Era a quien volvía. ¿Y por qué lo hacía? Sabiendo que Él era el elegido. Sabiendo que Dios lo guardó desde su nacimiento. Sabiendo que era reservado para ese día, ese momento en la cruz. El silencio de Dios cuando exclamó en la cruz no hizo que Él dejara de confiar en Dios. Él sabía que eso debía pasar, sabía que Dios lo tenía que dejar. Porque hasta el último suspiro de nuestra vida, Dios nos va a seguir probando. Ese es el mensaje en esa parte también. Eso es un alimento sólido. Dios, hasta el último suspiro de nuestra vida, nos va a seguir probando. Te va a seguir probando. Me va a seguir probando. No porque hayas hecho una vida 80 años en Dios, o hace 10 que estás en Dios, o hace 20 que seguís el Evangelio, significa de que vos es sinónimo de que, ay, yo soy el preferido de Dios. No, Dios te ama por cuanto sos obediente. Pero te va a seguir probando hasta el último suspiro de tu vida. Hasta el último. Me impacta que desde la hora sexta
hasta la hora novena, tinieblas cubrían la tierra. Y eso lo pueden ver en Mateo 27:45, un versículo antes de lo de lama sabactani. O sea, imagínense 3 horas de silencio de Dios colgado en esa cruz en medio de tinieblas. Qué tremendo eso. Cuando uno está rodeado de tinieblas, la única alternativa es permanecer inmóvil hasta que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Y es lógico. Cuando vos te levantás, o cuando se corta la luz en tu casa y te quedás sin luz en medio de la noche y no tenés vela, no tenés nada, ¿qué tenés que hacer? Y encima no tenés sueño, ¿qué haces? Y no tenés batería en tu celular, tenés toda, ¿qué haces? Y te quedás inmóvil mirando hasta que empezás a ver en medio de la oscuridad. No sé si te ha pasado eso. Hasta que tus ojos se adapten a las tinieblas que te están rodeando. Tal vez hace tiempo estás inmóvil porque sientes que Dios te ha desamparado, que ya no sientes su voz ni su favor. Pero en el punto más oscuro de nuestra vida es donde Dios más está con nosotros. Y eso es algo que aprendí. En el punto más oscuro de nuestra vida, en donde nuestra vida nos cubre las tinieblas, es donde Dios está más con nosotros. Porque la luz brilla con mayor intensidad en medio de la oscuridad. Amén, sí Señor. Por eso Jesús exclamó lama. El significado bíblico de lama es la palabra hebrea lema o lamap, con B, con V al final. Lema proviene de la raíz LMNA, se las deletreo, que significa para este propósito. Por esta razón, wow. Él sabía que era reservado para ese día, para ese propósito, derramar la sangre en esa cruz por los pecados del mundo. Increíblemente, nuevamente, me pongo a pensar, ¿no? Que el dador de la vida ahora estaba entregando su vida, aquel que sanaba, aquel que libertaba, aquel que restauraba, aquel que sanaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba a los mancos, daba vida a los muertos, se levantaban. Aquel que levantaba a los muertos y le daba vida nuevamente. Ahora debe estar entregado, ahora debía estar entregado ahí, a la intemperie, a la desolación, a lo que estaban haciendo con su cuerpo, crucificándolo. Ahora debe estar entregando la vida para salvar al mundo y dar vida eterna. Lo mismo que acabo de decir. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico, es ilógico. Pero como este no era... Por eso pasajes después, versículos después, le dicen, versículos antes, mejor dicho, al 27, 45 y 46 que recién leímos, le dicen, pero este no era el que sanaba, este no era este. ¿Y por qué ahora no baja de la cruz? ¿Por qué ahora no se sana? ¿Por qué esto? Bueno, que te sabe, ¿no? Decías que eras el Hijo de Dios, estaban los publicanos, los ancianos, ahí los fariseos, todos estaban ahí. El concilio, el pueblo. ¿Este no era el Hijo de Dios? ¿Y por qué no se baja de la cruz? ¿Este no era el que sanaba, libertaba? Qué ilógico, ¿no? No sé si se pusieron a pensar eso, pero qué ilógico. Y sí, es claro que sí. Por eso cuando él pronuncia lama, él sabía cuál era su propósito de vida en esta tierra. Él ya sabía las razones de por qué debía estar colgado en esa cruz. ¿A qué cruz hoy estás colgado, hermano, hermana? ¿Cuál es en la cruz que hoy te permite estar Dios? Porque si hoy estás colgando en una cruz, es porque Dios sabe que después de haber estado colgado, vas a estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si hoy estás colgado en una cruz, significa que Dios está permitiendo que sigas ahí hasta que entiendas el propósito y la razón por la cual viniste a esta vida. Hoy no abriste los ojos porque sí. Hoy los que están conectados ahí no están conectados acá porque sí. No vienen a escuchar a Sebastián. Yo soy un simple mortal de carne y hueso igual que ustedes. Hoy estás escuchando a la voz de Dios que te habla. Si estoy dejándote colgado en la cruz, desamparado, es porque todavía debes aprender algo
y entender cuál es la razón y el propósito por el cual te creé. Pero a medida que me busques en oración y en intimidad, te mostraré para qué fuiste creado en esta tierra. Qué parte del planeta Tierra tienes que saciar y cubrir, porque cada uno de nosotros nos manda estratégicamente a extender el reino de los cielos, a ser discípulos para Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Por eso cuando él pronuncia Lama, él sabía cuál era su propósito de vida en esta tierra, él ya sabía las razones por qué debía estar colgado en esa cruz. Por eso acá va el meollo de la cuestión, lo medular de la palabra, presta atención. Dios va a permitir que nos sintamos abandonados porque Él quiere que te des cuenta y nos demos cuenta de cuál es nuestro propósito acá en la tierra. Pues cuando en el silencio de Dios, en su desamparo, nosotros seguiremos clamando a Él. Con fe, Él permite eso, a ver si en el desamparo de Él, en el silencio de Él, nosotros seguiremos clamando a Él con fe. Pese al dolor, a la tristeza, a la angustia, a los problemas diarios de cada día, al problema diario que hoy vas a tener, porque es parte de nuestra vida humana. Es parte. Es ahí donde dentro nuestro entendemos la razón de por qué estamos viviendo la circunstancia adversa a todo lo que Dios nos promete en la Biblia. Pues claro, Él promete en Jeremías 29:11 un bienestar futuro, una esperanza, nos dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, y de repente las tinieblas llegan a nuestra vida. Y ahí te pasa eso ilógico que recién acabamos de hablar. Qué ilógico, ¿no? Che, sigo a Dios, sigo a Jesucristo, guardo sus mandamientos, escucho la instrucción del Espíritu Santo, ayuno, congrego, hago obras evangelísticas, soy instruido, soy un ejemplar en mi familia, soy una persona íntegra, como siempre digo, lo que hago y lo que pienso concuerdan entre sí, estoy medianamente bien. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico. Y de repente a nuestra vida llegan las tinieblas. Pero es en ese preciso momento donde Jesús nos enseñó a estar inmóviles, en medio de las tinieblas, pero a clamar en gran voz a Dios, a nuestro Padre. Aunque tus ojos hoy se hallen acostumbrados a las tinieblas que hoy rodean tu vida, hermano, hermana, verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria de Dios. La vas a ver. La vas a ver. La vas a ver resplandecer en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tus estudios, en tu trabajo, en tu casa, en tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta por 1000 generaciones. La vas a ver. Porque luego que Jesús encomendó su espíritu, he aquí el velo fue rasgado, el templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros de muchos santos que dormían. Y los que en contra de Jesús estaban no hicieron más que temblar de miedo y exclamar: sin duda este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Hijo, hija, mi gloria resplandecerá sobre ti, así te dice el Señor. Y muchos de los que hoy te crucifican, de los que hoy te quieren seguir viendo en tinieblas, de los que hoy se burlan de ti porque yo no te respondo, pronto verán para lo que te reservé y el propósito por el cual te creé. Wow, se me estremece la piel. Y recuerda, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Así te dice el Señor, Jehová de los ejércitos celestiales. Así te dice Jehová de los ejércitos celestiales. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál fue la gloria que vio Jesús? Que al tercer día fue resucitado de los muertos. No sé si estás entendiendo. Cree, hijo mío, cree, porque estoy contigo. Esta leve tribulación momentánea que vives por seguirme es la que producirá un gozo mayor el día que haya cumplido mi propósito contigo, a lo cual mi Hijo amado la cumplió y hoy está sentado a mi diestra. Tú sí cumples mi voluntad y guardas mis mandamientos, y las palabras de mi Hijo, estarás en mi reino descansando en gloria y en majestad. Amén a la palabra de Dios. Hasta acá la palabra. ¿Se entendió? Qué tremendo
Qué tremendo, porque cuando te pones a profundizar, y siempre digo, a mí me gusta leer entre líneas, porque entre las líneas, a mí en lo particular, ¿no? Siempre encontré esa perla preciosa, a la cual, como dice, el reino de los cielos es como una perla preciosa, que un mercader halló en un campo y vendió todo lo que tenía, y fue y compró aquel campo y escondió esa perla, dice. ¿Cómo lo vas a querer? ¡Wow! Vas a querer dejar todo cuando empezás a descubrir las cosas que Dios tiene ahí. En un lama lama sabactani, miren todo lo que Dios desarrolla. En una palabra pequeña de desamparo, miren el Espíritu Santo lo que nos habla. Y te pones a pensar, a analizar y a reflexionar y vos decís, wow, sí, tenés razón. Por eso cuando permito el desamparo y que pasen cosas, no es que realmente estamos desamparados, es que Él está viendo. Lo que está queriendo ver es que si nuestra fe está igual que como la de Jesús, que pese a que esté crucificado, Él seguía clamando y confiando. Y bueno, ¿por qué me ha desamparado? Pero clamaba en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Pero había entendido el propósito, había entendido para qué había sido creado, entendió la razón, entendió por qué estaba ahí. Entonces la pregunta de esta mañana para cerrar es, ¿cuál es el propósito que tenés? ¿Sobre qué cruz hoy estás colgado o colgada? Porque aún no entendés la razón por la cual Dios te creó. Estás esperando el tiempo perfecto para ir y hacer la voluntad de Dios. Y dicen, el día del Señor es hoy. No. La palabra no dice el día del Señor es hoy. El día del Señor es ahora. La salvación es ahora, en este minuto, en este mismo segundo, en lo que estoy hablando ahora. Ahora es la salvación. No es, y la salvación es, la salvación de Dios es hoy. No, hoy no, porque puede ser, ya como es hoy, bueno, tiene 24 horas el día, son las 10 y 17 de la mañana, bueno, a las 23:59 voy a aprovechar y voy a decir, bueno, voy a aceptar la salvación. No, la salvación es ahora, el propósito es ahora. Lo que vos tenés que hacer y entender es que no tenés que estar preparado, es que Dios prepara a los que elige. Como siempre lo hablamos, si Dios te eligió a vos y si estás acá conectado es porque tenés que hacer su voluntad en algún área. Como yo tengo que seguir perfeccionándome, tengo que seguir escudriñando, tengo que seguir alimentándome de la palabra, tengo que seguir estudiando. Lo sé, es mi propósito, es mi llamado, es el don que Dios me dio. Por eso, a medida que sigo en cruces, colgado, es porque, y en medio de tinieblas, es porque Dios quiere seguir desarrollando mi fe, quiere seguir desarrollando nuestra confianza en Él. Es muy fácil seguir a Dios cuando todo va bien, pero realmente los que siguen a Dios, los que realmente aprendí, los que siguen a Dios, son los que tienen cicatrices en su piel, tienen cicatrices en su corazón, porque se levantaron y siguieron. Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿de qué cruz tenés que bajarte porque aún no entendiste el propósito que Dios puso en tu vida? Porque el día que te bajes de esa cruz es porque habrás entendido y la vas a tomar y vas a caminar para llevar a muchos a esa cruz, para que cumplan lo que Dios y los designios de Él puso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. De verdad. ¿Se entendió? Hasta acá, estos 5, 10, 15, 20 minutos de este devocional para reflexionar, para empezar la mañana diferente, para arrancar un día diferente y para arrancar siempre con la palabra. Para arrancar siempre con la palabra. Y después que arranque el día. Pero yo sé que en estos pequeños actos, en estas pequeñas cosas, nosotros ya nos estamos modificando y ya empezamos a hacer la voluntad de Dios. Esto es ser discípulo de Jesús. Estar conectados, seguirlo, escucharlo, hablar, debatir. Y bienvenido, enhorabuena a los que quieran, los que se sientan preparados para dar el devocional. La página de esta página es una iglesia viva virtual. Es una iglesia que está viva para que todos puedan subir al trono de su gracia, al altar, y tomar el micrófono y che, Dios hizo esto, Dios me está hablando esto. Enhorabuena, haz la voluntad de Dios, acá tienes la página. Es hora de abrir nuestra boca, de verdad, es hora de predicar el evangelio y extenderlo por toda la tierra. Hay muchos de nosotros que estamos dormidos muchas veces. Yo lo admito, me dormí un tiempo, pero es parte. Lo importante de dormirse es que siempre te vas a volver a despertar. El problema cuando vivís sonámbulo.
ahí hay un problema, porque no estás entendiendo nada. Wow. ¿Les parece si oramos? ¿Quieren cerrar sus ojos ahí donde están para cerrar? Dejé la oración escrita. Oremos. Padre, gracias por otro día más de vida. Gracias por tu amor inagotable, gracias por tu infinito amor. Gracias porque todo lo haces nuevo, todas las cosas haces nuevas. Y aunque no te pueda ver, sé que estás siempre orando. En medio de tu silencio, seguiré confiando en ti. Cuando entre el sentimiento de desamparo en mi vida, sabré que por confianza en ti y porque es tu voluntad, tú me darás esa fuerza, esa fe para seguir confiando. Del mismo modo que Jesús confió en esa cruz, porque entendió su propósito y por lo cual Él fue reservado para ese tiempo. De la misma forma, hazme entender los tiempos en los que hoy estoy viviendo, en los que hoy necesito entender la razón de la que debo hoy hacer acá en la tierra, de mi tarea, y cumplir tu voluntad y no la mía, papá. Heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que muchos a través de mi vida puedan acercarse a Jesús. Por todo lo que haces y has hecho por mí, te doy gracias. Te amo, Padre. Gracias por este nuevo comienzo de día. Fortaléceme y guárdame en el hueco de tu mano. Ángeles guardarán mi entrada y mi salida, y tu vara y tu callado me infundarán aliento. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecido día. Cuando nos dormimos y nos enciende la luz, estás obligado a despertar. Amén. La luz de la palabra de Dios nos despierta. Amén. Por eso, cuando Dios dice, y sea la luz, no es la luz del día, fue la luz de Jesús. Ahí es donde Él lo empezó a formar. Y sea la luz. Y la luz del mundo resplandeció. Y la luz del mundo habitó con nosotros. Y la luz del mundo ahora está en nosotros. Y nosotros tenemos que ir y ser la luz del mundo, dice la palabra, nos dice Jesús. Amén. Después crea la lumbrera, el sol, la luna. Pero primero fue Jesús. Y primero tiene que ser Jesús en nuestra vida. Todos los días. Y entendiendo, y recién me conmovía cuando veía todo lo que le hacían. Y no vas a parar de conmoverte cuando entendés la crucifixión y todo lo que pasó ese hombre. Y vos ves como un cordero inmolado no decía nada. Un versículo anterior, anoté esto que me impactó. De Poncio Pilato, que dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Esto está en Mateo capítulo 27, versículos 17 y 18. ¿Por qué le hace esta pregunta Poncio Pilato al pueblo y a todos los que están ahí? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Habían entregado a Jesús por envidia, hermano, hermana. ¿Cómo no nos van a entregar a nosotros, nuestro propio enemigo? La gente que está sin Dios, hasta mismo lo de la iglesia, mismo de las congregaciones, los que dicen ser pastores, los que dicen ser hermanos en la fe, evangelistas, profetas y todo eso, que son lobos vestidos de oveja mucho. ¿Cuánto más nosotros? Por eso cada vez que la gloria de Dios resplandece en tu vida y te empieza a mostrar el propósito por el cual naciste en esta tierra, más envidioso de tu círculo más cercano, se van a levantar a quererte crucificar, a buscar injurias, calumnias, como vimos en el devocional de ayer, a decir toda clase de mal para que no progreses, para que no hagas la voluntad de Dios, porque están siendo dominados por el enemigo. Y el enemigo los utiliza para que vos no cumplas lo que Dios dijo en tu vida. Por eso hay muchos corazones rotos que no vuelven a las iglesias, porque en las iglesias les lastimaron el corazón. Pero si te pasó eso, te pido perdón, porque es hora de perdonar a quienes te lastimaron, porque Dios no nos lastima, son las personas quienes nos lastiman. Pero ahí es donde Jesús entra su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 37 o 45, o ahí está, y dice: amen a sus enemigos, oren por los que vituperan, los maltratan.
La iglesia es un hospital de enfermos. No vamos a la iglesia porque estamos sanos, vamos a la iglesia porque estamos enfermos. Entonces vos sabés que cuando en esas salas te vas a encontrar con gente enferma. Y cuando la gente está enferma y está mal, ¿qué hace? No sabe cómo desatar esa ira, no sabe cómo liberarla. Por eso nosotros tenemos que acercar a Jesús. Para en los momentos de enfermedad, de tristeza, de angustia, de desolación, actuemos con amor, como Él actuó en la cruz. Miren, lo enviaron por envidia, imagínate. Che, loco, me van a crucificar porque son unos envidiosos. Hasta Poncio Pilato se dio cuenta. ¿Cuánto más a nosotros, hermano, hermana? No te rindas. No te rindas. El lema de este mes, recuerden, es 6 veces cae el justo, más 7 se levanta. ¿Por qué? Porque Jesús en nuestra... ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La vara y su callado nos infundan aliento. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Esto es lo que te va a mantenerte, pese a todas las injusticias humanas, a seguir confiando en Dios. A seguir confiando en las personas y en el mundo. Porque esto es guerra espiritual. Hasta acá la palabra. ¿Se entendió? El Espíritu Santo te habla y te lleva. Qué lindo es estar en la presencia. Qué lindo es ser entendido, porque una cosa es estar en la presencia y otra cosa es entender que estás en la presencia. Como en esta mañana, como en esta hora. Porque ahora la hora es. De verdad, como siempre digo, los amo, les mando un beso, un abrazo, oren por mi vida, oro por su vida. Dejo la invitación abierta para todo aquel que quiera dar su testilai. Me escriba por la página. Hay muchos que tenemos testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. De verdad necesitamos voces, necesitamos jóvenes que se levanten y tomen el valor. Por favor, te dejo una invitación abierta. De verdad, no nos callemos. Dice la palabra que a causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará. Y veo que muchos hermanos se están enfriando, no quieren hablar, no quieren predicar, no quieren decir lo que hizo Dios en su vida. De verdad, se los pido por favor. Si se animan, háblenme. Necesitamos voces, necesitamos jóvenes. Necesitamos, porque nos ven y nos imitan. Hay muchos que me cruzan, che, qué bueno, me dice, no sabía que vos eras así, qué pibe dulce, que esto, que lo otro. Es Jesús, les digo. Sin Jesús no podría ser lo que soy, les digo. Qué bueno, todavía la juventud no está perdida. Qué bueno, y se alegra la gente. De verdad que se alegra. Yo me alegro más porque yo no lo elegí, Él me eligió a mí primero. Él me amó primero y yo lo amé a Él después. Gloria a Dios. Les dejo la invitación. Dios los bendice. Giancarlos, qué bueno verte ahí siempre, conectado. Dios te bendice, hermano. Gracias por ser fieles a Dios, por tomarse el tiempo para escucharlo a Él y por después escudriñar lo que Dios habla a su corazón. Los bendigo, que Dios les dé un maravilloso día, como así ya les da, porque ya les abrió los ojos, y que hoy Jesús se fortalezca en su espíritu y puedan llevar del amor de Cristo que hay en sus corazones. Porque yo en esta hora lo siento. Siento a cada uno de ustedes en paz y con el corazón alegre y con sus rostros hermosos. Que Dios los bendiga. Como siempre digo, fuerza, fe, no se rindan.